A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si esas criptomonedas que están ahí, guardadas, pudieran empezar a generar ingresos solitas? Bueno, esa es justo la promesa de las finanzas descentralizadas, o como ya todos las conocemos, DeFi. Hoy vamos a meternos de lleno a desmitificar cómo funcionan los préstamos en el mundo cripto y, más importante, cómo se puede poner a trabajar ese dinero digital. Seguro que a muchos les pasa. Tienen sus activos digitales ahí, en una billetera, quietas, sin hacer absolutamente nada, solo esperando. Pero, ¿y si les digo que en el mundo de DeFi, esa espera se puede acabar? Hay una forma de que dejen de estar, inactivos. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone interesante. Miren, un activo que está quieto es básicamente capital dormido. Pero en el momento en que entra a un protocolo DeFi, ese mismo activo despierta. De repente empieza a trabajar, a generar intereses, a desbloquear liquidez. O sea, pasa de ser un espectador a ser el jugador estrella del partido. Ok, perfecto. ¿Qué tal si abrimos el capó de esta máquina de préstamos digitales para ver cómo funciona por dentro? Para que no sea pura teoría, vamos a usar un ejemplo real, uno muy conocido, el protocolo Venus. A ver qué es lo que lo mueve. En el fondo, todo esto se resume a dos acciones clave, súper sencillas. Por un lado, tenemos el suministro, que no es otra cosa que depositar las criptos para ganar intereses. Y por el otro, el préstamo, que es usar eso que se depositó como garantía para pedir un préstamo. Y el pegamento que mantiene todo este sistema unido es una palabrita clave: colateral. O garantía, como quieran llamarle. Es el activo que se pone sobre la mesa como seguridad para un préstamo. Si por alguna razón el préstamo no se paga, el protocolo se queda con el colateral. No hay más. Es la piedra angular de todo el edificio. Ok, y esto nos lleva a un concepto súper importante, el factor de colateral. Este número, que en el ejemplo que vemos es del 80%, nos dice qué porcentaje del valor de lo que depositamos podemos pedir prestado. Ojo, nunca se puede pedir el 100%. Siempre tiene que haber un colchón, un margen de seguridad. Vamos a ponerlo con números, que siempre es más fácil. Si alguien deposita $50 de un activo que tiene un factor de colateral del 80%, ¿cuánto puede pedir prestado? Pues hasta $40. Así de claro. Y este factor es el que protege a todo el sistema de los subes y bajas del mercado. Ahora, hablemos de gestión de riesgo, porque aquí es donde la cosa se pone inteligente. En plataformas como Venus, no todos los activos se meten en la misma bolsa. Por un lado están los pools principales, donde conviven los activos más grandes y estables. Pero luego están los pools aliados, que son como poner a los activos más nuevos o volátiles en su propia habitación. ¿Y por qué es esto tan crucial? Porque si uno de esos activos tiene un problema, el lío se queda en esa habitación. No pone en peligro a todo el protocolo. Muy bien, basta de teoría. Vamos a la práctica. ¿Cuál es el primer paso para entrar en este mundo? Fácil. Suministrar activos, ponerlos a trabajar y que empiecen a generar rendimientos. Y el proceso, la verdad, es bastante intuitivo. Lo primero es conectar la billetera digital. Después se elige el activo que se quiere suministrar, digamos USDT, por ejemplo. Hay que habilitarlo para que el protocolo pueda usarlo. Esto es una transacción que se hace una sola vez. Y ya, por último, se pone la cantidad y se confirma la operación. ¡Listo! Y aquí es donde pasa la magia de DeFi, de verdad. Los intereses no se empiezan a ganar al día siguiente o a fin de mes. No. Se empiezan a generar al instante. Desde que se confirma la transacción, ya está sumando. El dinero empieza a acumularse sobre el capital inicial, creando ese efecto bola de nieve que es el interés compuesto. Bueno, una vez que esos activos ya están ahí, depositados y generando sus intereses, se abre una segunda puerta, una muy poderosa. La posibilidad de pedir prestado. Aquí es donde se desbloquea la verdadera liquidez, porque se pueden obtener fondos usando ese colateral, sin tener que vender ni una sola de las criptomonedas. La regla es súper simple. La cantidad que se puede pedir prestado va a depender siempre del valor total del colateral que se haya depositado. A más colateral, pues mayor es el límite de préstamo. No tiene más ciencia. Y el proceso para pedir prestado es igual de sencillo. Simplemente se va al mercado del activo que se necesita, se ingresa la cantidad que se quiere pedir,
obviamente siempre por debajo del límite que se tiene, y se confirma la transacción. ¿Ya está? Pero ojo con esto, es importantísimo tenerlo claro. Pedir prestado nunca es gratis. Igual que en la banca tradicional, los préstamos en DeFi acumulan intereses. Y esos intereses hay que pagarlos junto con el dinero que se pidió. Es una deuda real, con un costo real. No hay que olvidarlo. Y esto nos lleva probablemente a la parte más crítica de toda esta charla, la gestión del riesgo. Porque si hay una regla de oro en los préstamos DeFi, es esta. Hay que entender qué es la liquidación y sobre todo cómo evitarla. Esta gráfica lo explica perfecto. Imaginen una barra que es el límite máximo de lo que se puede pedir prestado y otra barra que es lo que se debe en este momento. La clave es monitorear constantemente qué tan cerca está la deuda de ese límite. Acercarse demasiado al 100%, eso es jugar con fuego. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasa si el mercado se mueve en contra y el valor de la deuda supera ese límite de préstamo? ¿Qué ocurre en ese momento? La respuesta tiene un nombre, y no es agradable: liquidación. Es el punto de no retorno, el momento en que la cuenta ya no tiene suficiente colateral para respaldar la deuda. Y cuando eso pasa, el protocolo no pregunta, vende a la fuerza el colateral para saldar la cuenta. En resumen, se pierde lo que se había depositado como garantía. ¿Y qué puede provocar una liquidación? Principalmente dos cosas. La primera, que es la más común, es que el valor del colateral, lo que depositamos, se desplome. Y la segunda es lo contrario, que el valor del activo que pedimos prestado se dispare. Cualquiera de los dos escenarios rompe el equilibrio y nos pone en zona de riesgo. Pero, a ver, no todo es malo. La buena noticia es que se tiene el control para evitarlo. Siempre hay dos salidas. O se suministra más colateral para fortalecer la posición y aumentar el límite de préstamo, dándonos más aire, o simplemente se paga una parte de la deuda para reducirla. Ambas acciones nos alejan del precipicio de la liquidación. Y lo mejor de todo es que la gestión de la posición es súper flexible. En cualquier momento se puede entrar y usar la opción de pagar para devolver una parte o la totalidad de la deuda. Y una vez que el préstamo está en cero, se activa la opción de retirar para recuperar el colateral. El control es total y permanente. Y claro, después de ver todo esto, es imposible no hacerse una pregunta gigantesca. Al eliminar a los intermediarios, al automatizar procesos que antes eran lentísimos, ¿estamos realmente viendo el futuro de la banca? ¿La tecnología ya está aquí, funcionando? ¿Su verdadero alcance? Creo que apenas empezamos a vislumbrarlo.